Todas las áreas de una empresa existen solamente para hacer que la empresa vaya mejor. O por decirlo de una forma muy prosaica, para ganar dinero. Entonces no hay funciones que no tengan una vis de negocio. Todos tenemos que tener claro que tenemos que conocer el negocio y tenemos que aportar. Una empresa es un ser vivo. Por lo tanto, cambia muchísimo. Yo el 17 de octubre de este año 2025 cumpliré 14 años en el cargo. ¿En qué se parece CTLM hoy en día a ese CTLM del 17 de octubre de 2011? Pues te diría que prácticamente nada. Yo me acuerdo de una frase que decía mi abuelo, que supongo que la habéis escuchado mucho, que es: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, al final, la experiencia en la vida es la que te ofrece un valor diferencial. Bueno, pues hoy estamos con Joaquín Mouriz. Muchas gracias por recibirnos aquí en CTLM. BNP Personal Finance es el área, ¿no? Correcto, BNP Paribas Personal Finance, y la marca comercial en España y en otros países del mundo es CTLM. Tú eres el director de marca, de comunicación y experiencia de cliente de este vertical que acabas de decir, de CTLM. Correcto. En España. Y aparte, por la intro que estábamos haciendo antes de empezar, eres un hombre de 1000 aficiones, deportista. Bueno, ex deportista. Y tremendamente inquieto. O sea que yo creo que el podcast de hoy promete. Así que bueno, gracias por recibirnos. Y siempre nos gusta empezar preguntándote un poco cómo te formas, qué estudias, cómo ha sido tu trayectoria profesional hasta llegar al cargo en el que estás actualmente. Venga, pues lo primero que vamos a hacer es un viaje en el tiempo. Nos vamos a ir al siglo XX. Al año 1987, cuando empiezo mi vida universitaria en la Universidad Complutense de Madrid, estudiando Ciencias de la Información, que sabéis que Ciencias de la Información tiene 3 ramas: periodismo, publicidad y relaciones públicas, y hoy en día se llama la tercera, comunicación audiovisual. En aquel año 87 se llamaba, era un nombre muy poco sexy, Ciencias de la Imagen Visual y Auditiva. Para el común de los mortales la llamábamos imagen y sonido. Y eso es lo que yo estudié, porque me gustaba la producción audiovisual, me gustaba el guión cinematográfico, me gustaba todo lo que era el mundo de la televisión y del audiovisual en general. Y ahí entré, y ese fue mi inicio, ¿no? Licenciado en Ciencias de la Información en la Complu. O sea, tu facultad es, la que recuerdas, la que estuviste, es muy parecida a la que podemos ver en tesis, ¿no? No ha cambiado mucho de tu promoción a tesis. Es el mismo edificio, y tesis fue poco tiempo después de acabar yo por allí los estudios, o sea que sí, cierto. Yo hasta hace 7-8 años, yo estudié periodismo en la Complu. La facultad a la que yo fui en el 2014 o 2013 era la misma que la del 95, 90-95 creo que es tesis. Igual. Era la misma. Ahora ya cambió mucho. Han metido... No conserva esa estética. Dicen que es un edificio brutalista. Sí. Ya no es... Cemento. Sí, lo han cambiado un poco, pero yo me acuerdo que cuando veía la película, sobre todo en primera carrera, que te hace como mucha ilusión, me dices, es mi facultad. Digo, está todo igual. Y de hecho algunos profesores nos decían que cuando ellos estudiaban... había ahí un Alejandro que estaba todo el día con la cámara y qué pesado eres, tal. Y dice, bueno, pues ese Alejandro ahora se apellida Amenábar y la que ha liado con... Después... Pero creo que no prometió que volvería para acabar y la verdad es que no sé si lo ha hecho. Pero bueno, yo creo que puso en el mapa la facultad, ¿no? Sí, la película... Siempre decían que teníamos una facultad muy fea, decían. Sí. Pero en mi época lo que hacíamos eran unas fiestas maravillosas. Luego ya fue más difícil hacerlas, pero todavía pillé los últimos retazos de poder hacer fiestas universitarias. Ahora sois todos muy serios. ¿Has visto tesis hace poco? ¿La has vuelto a ver? ¿La tienes presente? No la he revisitado hace años. Pues se mantiene. Pero me dará nostalgia. Ver la facultad me dará nostalgia. Aguanta bien el paso del tiempo. Yo la vi hace poco. Sí, lo de las fiestas. Yo viví los últimos San Cemento. Desde hace ya 10 años o así, yo creo que la Complutense... al principio te incentivaba a no hacer concentración y hubo un momento en el que ya directamente optó por poner estiércol los días antes y así evitaba las sentadas. En las colinillas de césped de alrededor de la facultad me acuerdo que ponían el riego por aspersión. La gente se tumbaba al sol cuando llegaban estas fechas de primavera, el solecito y tal, y nos ponían el riego para que nos fuéramos. Sí. Oye, ¿y de la Complu cómo son tus primeros pasos a nivel profesional? Pues
en dos vertientes. Por un lado, pues empezabas a trabajar en cortometrajes, siempre gratis, bueno, lo que querías es hacer currículum. Empezabas de ayudante del ayudante de producción haciendo los bocadillos, por un lado. Luego pues ibas teniendo mayores responsabilidades, ir aprendiendo. Y luego, lo que luego fue Radio Complutense, al principio eran talleres de radio. Y bueno, pues buscando cosas que hacer me apunté, ¿no? Y me dijeron, no, pues, oye, pues no se te da mal. Y en cuarto de carrera decía, bueno, ¿y este verano qué hago? Pues buscabas becas, buscabas cosas, ¿no? Porque siempre cuando eres un chaval joven pues tienes que buscarte la vida. Y vi las becas de la cadena SER, que siguen a día de hoy haciéndose en verano, y me presenté, hice las pruebas y acabé en Radio Mallorca, camino de Somos, sin número, pasando 4 meses haciendo informativos y envenenándome con la radio, que es un veneno que todavía hoy conservo y que luego fue una parte importante de mi carrera profesional como periodista. O sea, ¿te fuiste a vivir a Mallorca con motivo de la radio? Durante 4 meses de aquella beca, y fue mi primer contacto laboral con un medio de comunicación, ¿no? Te hablo del año 91. Y cuando acabé la carrera al año siguiente me fui a Estados Unidos. Y estuve estudiando producción y realización audiovisual en UCLA, en UCLA. Y a la vuelta de aquello, pues ya empecé a trabajar en productoras, temas sobre todo audiovisuales. Y luego di el salto al periodismo, a través de la radio, Grupo Intereconomía. Terminé como director de emisora. Y después ya vino lo que decimos en el gremio de el salto al lado oscuro, que luego hablaremos del lado oscuro de la fuerza. Pero cuando dicen que te pasas del periodismo a la comunicación corporativa, ¿no? Y empecé a trabajar en temas de gabinetes de comunicación y tal, y esa es la profesión que he seguido madurando y trabajando hasta el día de hoy. Pero vamos, hemos dado un repaso de 35 años aquí en 2 minutos. Y te fuiste... Bueno, varias horas. Lo primero, oye, tiene mérito irse a vivir a Mallorca por una beca, porque bueno, en mi promoción el que cogía la cadena SER de Mallorca era el que vivía en Mallorca y le cuadraba con el verano allí. No. Bueno, yo tuve suerte porque lo que hice fue ser gorrón de casa de un amigo mío, compañero de facultad, que era mallorquín. Entonces, bueno, pues por lo menos me acogieron. ¿Y qué te lleva a irte de los medios? Porque no has vuelto, ¿no? Profesionalmente, desde que entras en empresa, ¿te quedas en empresa? Sí. Bueno, en la vida profesional hay etapas, entonces acabó mi etapa en Intereconomía y además fue un punto de inflexión porque yo notaba que me faltaba, en mi carrera profesional me faltaba formación. Y fue un punto de inflexión en mi vida en el que hice un MBA, porque me interesaba el mundo de la empresa, pero por la formación especializada en ciencias de la información que yo tenía, me faltaba conocimiento de estrategia, marketing, de la propia comunicación, recursos humanos, de cómo funcionan el mecanismo, el reloj interno de las empresas. Entonces, cursé ese MBA al mismo tiempo en el que empecé a trabajar como responsable de prensa de una pequeña pyme dedicada a estudios de mercado en Internet, ¿no? Entonces, empecé una nueva vida, que era un mundo por descubrir y me parecía apasionante, y por ahí tiramos, ¿no? Después de eso pasé a llevar la comunicación de la patronal de Internet, de la Asociación Nacional de Empresas de Internet. Yo entré allí en el año 2001-2002. Era una patronal que acababa de empezar con 50 empresas asociadas en un momento convulso, porque había llegado Internet a finales de los 90, era la época casi de la burbuja.com, en el que aparecían constantemente empresas de todo tipo y había una vivacidad y una actividad tremenda, y era un mundo ilusionante porque llegaba Internet. Vosotros que sois más jóvenes, Internet es un fenómeno que dais por hecho, habéis nacido con él, pero cuando llegó fue una absoluta disrupción. Y yo lo viví en primera persona, en el mundo de la radio, donde yo hacía información tecnológica. Y después, cuando pude estar metido directamente en el meollo, en la patronal de Internet, cuando yo me fui en el año 2011 de la patronal de Internet, de aquellas 50 empresas asociadas, cuando entré, me fui con 587 empresas asociadas, ¿no? Entonces, pude presenciar en primera fila muchos cambios muy, muy interesantes. Cuando haces el MBA, ¿qué tenías? ¿27, 28 años? No, más. Estamos hablando... tendría 34. 34. O sea, que fue antes de
del proyecto del 2000, de la patronal de Internet? Sí, claro. Vale. Claro. Tú cuando estudias un MBA, tú puedes hacerlo de dos maneras. Lo que se llama un full-time, ¿vale?, que son chavales más jóvenes, o puedes hacer lo que se llama un executive, que son los típicos máster que son viernes por la tarde, sábado por la mañana, ¿vale?, que es para gente que está trabajando. Entonces compaginas el MBA con el trabajo. Y el perfil es de gente con un poquito más de experiencia, evidentemente, y más mayor, ¿vale? Entonces yo lo que hice fue un MBA executive, no un full-time. Y luego fue curioso, porque otra cosa de las que descubrí al hacer el MBA fue la docencia. Me encantaba dar clases, entonces empecé a dar clases en escuelas de negocios, y esa parte de mi vida de la docencia le he dedicado casi 14 años de mi vida. Y la vertiente que te gusta de la docencia, dices escuelas de negocios, enfocadas desde un punto de vista de la comunicación, Sí. o esto, Sí, sí. ¿cuál es el punto medio entre negocio y comunicación? ¿Dónde te insertas? Yo te diría que la comunicación es negocio, es decir, la comunicación corporativa es estrategia. Es decir, el construir y proteger la reputación de una compañía es parte, obviamente, del negocio. Hay una frase que a mí me encanta repetir, que es que la reputación es negocio. Nadie duda que una empresa reputada tiene más fácil desarrollar su negocio y obtener beneficios que si no lo tienes. Entonces, la comunicación es una parte del negocio. Lo que pasa es que yo no entiendo la diferenciación, ¿no?, de el business o no el business. Todas las áreas de una empresa existen solamente para hacer que la empresa vaya mejor. O, por decirlo de una forma muy prosaica, para ganar dinero. Entonces no hay funciones que no tengan una vis de negocio. Todos tenemos que tener claro que tenemos que conocer el negocio y tenemos que aportar nuestro grano de arena y nuestra especificación o nuestra especialidad profesional para que eso llegue a buen puerto. Es decir, la comunicación corporativa lo que hace es apoyar el plan estratégico de forma que por la gestión de los intangibles podamos alcanzar esa reputación y por lo tanto ayudemos a los objetivos de nuestra empresa, ¿no? Entonces esa es la cuestión. Entonces no hay una diferenciación, no hay una línea roja o una frontera, ¿no? Cuando esto lo llevas a la docencia, lo utilizas es el famoso método del caso, ¿no? Y a los alumnos les enseñas cómo, con casos concretos reales, la comunicación puede ser un hecho diferencial en momentos puntuales de las compañías. Lo que se suele utilizar, porque es lo más fácil de comprender, son siempre modelos de situaciones de crisis, en las que actúa la comunicación corporativa y puede resolver un problema reputacional de una compañía. Entonces suelen ser las que tienen así más morbo y a los alumnos más les puede interesar. Y al ser una caricatura, porque es una situación extrema, determinados conceptos se entienden mejor, ¿no? Pero tienes que explicar todo, lo que es un plan estratégico de comunicación anual, bueno, mil historias que tampoco es cuestión de aburriros con ellas. Pero bueno, toda profesión tiene su intríngulis. ¿Cómo has visto ¿Cómo habéis visto evolucionar la seriedad con la que se toman al director de comunicación en los consejos de...? Bueno, depende. De las empresas. Nunca puedes generalizar porque cada empresa es un mundo, ¿no? No es lo mismo una empresa que se dedique al retail, que se dedique a la moda, que se dedique a la alimentación, que se dedique al sector farmacéutico, que se dedique a la banca. Depende. Sí que es verdad que los directores de comunicación a veces somos un poco llorones, ¿no? Y decimos, es que no nos hacen caso, es que tal, es que no lo identifican con el negocio. O una frase que yo repito muchas veces y que tengo compañeros de profesión que les encanta, que es que cuando tú estás en un comité de dirección y todo el mundo habla, tú escuchas, y cuando tú hablas todo el mundo opina. Sí que es verdad que de comunicación pues es fácil opinar. Claro, pero las opiniones son libres. Una cosa es opinar y otra cosa es acertar, ¿no? Pero bueno, yo creo que si algo tenemos asumido los directores de comunicación es que la parte divulgativa de nuestro oficio es inherente al propio oficio. O sea, un director de recursos humanos no tiene que explicar lo que hace. Nosotros sí a veces tenemos que explicar cuál es el resultado que perseguimos con determinadas acciones que hacemos. Y luego está el eterno mantra, ¿no? Bueno, es que claro, la relación con los medios, lo que es el PR, las relaciones públicas, eso es una parte de nuestro trabajo. Un director de comunicación no es un jefe de prensa, igual que un director de recursos humanos no es un jefe de personal. O sea, el director de recursos humanos no hace nóminas. Yo puedo supervisar una nota de prensa, pero mi trabajo no es hacer notas de prensa. Es una parte de la relación con uno de los públicos objetivos, de ese mapa de públicos objetivos o mapa de stakeholders que tiene la compañía. Pero tú tienes relaciones institucionales, tú tienes comunicación online, tú tienes la relación con los clientes, tú tienes mil historias, ¿no? Entonces, estas son cosas que hay que explicar, que hay que divulgar,
y que es inherente al ejercicio de nuestra profesión. Si alguien que nos está escuchando ahora está saliendo de la facultad o es junior, ya había empezado en el mundo laboral, pero muy inicial, y es director de comunicación o aspira a serlo, ¿cuál es la barrera de entrada? ¿Cuál es tu patrimonio? ¿Cuál tiene que ser tu patrimonio como director de comunicación? Hay gente que lo resume, o sea, que hay mucha gente que se obsesiona con la agenda, pero tú decías, no es solo relación con medios. No. Si tuvieras que ir construyendo el crack para un director de comunicación, ¿qué te imaginas? Es el resultado de una vida. Es decir, tú cuando empiezas, ¿cuál sería o cómo podríamos definir una evolución profesional tipo? Alguien que termina sus estudios y empieza a trabajar. Vale, ¿cómo empieza a trabajar? Puede empezar a trabajar en una agencia o en una consultora de comunicación, como junior, llevando cuentas o ayudando a llevar cuentas a los directores de cuentas. Y entonces ahí puede tocar muchos palos, porque esa consultora o esa agencia de comunicación puede tener 1001 clientes. Y entonces, pues de repente dedicas una temporada de tu vida a trabajar para una empresa de alimentación, y luego para una tecnológica, y luego para una operadora de telecomunicaciones. Y vas aprendiendo. Y vas aprendiendo en función de cuál es el contrato que tiene esa consultora de comunicación con la empresa X. Y vas cogiendo experiencia, vas conociendo gente. Y eso, yo siempre pongo el símil de una construcción de Lego. Entonces vas poniendo piezas de Lego en tu vida, vas adquiriendo esa experiencia. ¿Cuál es una...? Puedes ir creciendo, creciendo en esa agencia de comunicación, puedes ir a otra agencia de comunicación, puedes ir evolucionando. De repente de ser una persona junior empiezas a ser más senior, eres director de cuentas, luego llevas muy bien una cuenta de una cadena hotelera, esa cadena hotelera tiene una vacante y de repente te dice, oye, ya que me llevas la comunicación en la agencia, ¿por qué? Y te le ofrece un contrato. Entonces pasas de la agencia al gabinete de prensa de esa empresa. En esa empresa desarrollas tu trabajo y a lo mejor, pues con suerte, dedicación y buen desempeño, pues terminas siendo el director de comunicación de esa cadena hotelera. Eso podría ser una descripción de una hipotética carrera profesional de alguien que se dedique a la comunicación corporativa. La otra, pues sales de la carrera y entras de becario en una empresa, en un gabinete de comunicación. Tu desempeño es bueno, te dejas la piel demostrando todo lo que puedes hacer. Esa empresa tiene una oportunidad laboral y al acabar la beca te ofrece un contrato. Personas que hay en mi equipo a día de hoy empezaron de becarios y han ido subiendo y ahora tienen puestos de importancia dentro de lo que es la dirección de comunicación de CTLM en España. ¿Dónde llegarán en su carrera profesional? El tiempo lo dirá, ¿vale? Pero esta sería otra hipotética forma de llegar a la comunicación. Pero bueno, historias de cada director de comunicación te puede contar. Sí. Que llegó de una forma diferente, ¿no? Tampoco tienes por qué ser periodista ni estudiar ciencias de la información para ser director de comunicación. Los hay que son abogados, son economistas, son mil historias. ¿Tú tienes hijos? Sí. Hablando de ese kit de herramientas, esas piezas de Lego que decías, cuando les intentas transmitir que no todo son las notas, que busquen lo abstracto, ¿no? Lo que es difícil, el carisma, que busquen esas otras habilidades que no son tanto que son más difíciles de encontrar en el colegio o en la universidad. ¿Cómo se lo transmites esto? Yo tengo un chavalote de 15 años, ¿vale? De estos que se acaba de quitar el bigotillo, este horroroso que nos sale a cierta edad a los hombres. La verdad es que estoy orgullosísimo de mi hijo, es un crack, es un magnífico estudiante. No es buen deportista. Esto... No, la vida no le ha llevado por ese camino, que le vamos a hacer, pero sí que es un tío muy interesado en leer y en todo lo que es formarse. Y tenemos muchas conversaciones muy interesantes. Y yo lo que le digo es, mira, las notas son las notas y pues, es el refrendo de tu esfuerzo, ¿no? Pero yo le intento transmitir que la vida es más que notas, es más que tu sueldo, es más que todo eso. Es la satisfacción por lo que haces. Es decir, hace poco estuve en la Universidad de Nebrija hablando con los chavales del grado de comunicación y yo les decía, si estáis aquí porque no sabéis qué estudiar, dejadlo. Es decir, la comunicación o cualquier profesión te tiene que gustar. Evidentemente luego tiene que estar remunerada acorde a tu responsabilidad y todos tenemos que hacer la compra y vivir y pagar nuestras hipotecas. Pero si no te gusta lo que haces, si no disfrutas de lo que haces,
si cuando suena el despertador por la mañana no te pone cantidad lo que haces, eso pasa factura. Porque todos los días dedicar horas y horas a algo que no te gusta, psicológicamente es duro. Entonces, en la vida tiene que haber una satisfacción emocional por lo que haces. Que lo que haces tenga sentido para ti. Y que disfrutes haciéndolo. Entonces, eso es lo que intento transmitirle a mi hijo. Primero, disfruta de lo que haces. Que te guste lo que haces. Segundo, responsabilízate de lo que haces. Es decir, las cosas tienen que estar bien hechas, no porque tengas un jefe, no porque tengas un contrato, no porque te pagues, sino porque lo que haces tú tiene que estar bien hecho porque lo haces tú. Es tu dignidad profesional, es la satisfacción del deber cumplido y del trabajo bien hecho. Mira, yo suscribo al 100% lo que has dicho. Me ha gustado mucho como lo has explicado. Pero ya que estamos charlando, siempre me gusta como poner los ángulos, ver un poco cómo piensa el invitado. ¿Qué opinas? Que yo creo que en este bando hay bastante gente. Alguna vez habré puesto el ejemplo en el podcast de Gómez Noya. Decía que, claro, cuando preparaba los triatlones y cuando preparaba un Ironman, cosas así, que él decía, es que a las 6 de la mañana meterte en la piscina no le gusta a nadie. Entonces él decía, y le decían, ¿cuál es el secreto? Y tal. Decía, pues para mí el secreto es ser capaz de rendir sin motivación. O sea, que lo que haces esté muy separado de lo que te apetece o de lo que te gusta. Y si tienes esa disciplina, pues en la vida llegas a lugares que sí te acabarán gustando o que te darán mucha satisfacción. Y al margen de que pueda estar de acuerdo o no, dije, oye, qué interesante esta perspectiva. Le gusta sufrir. Sí, ¿no? Yo no sería capaz. En el mundo mundano de la gente sería como, oye, mi trabajo solo representa 8 horas de mi tiempo. Tal. Sí que es verdad que cuando hablamos, o quiero pensar que cuando se habla de deporte de élite, el sacrificio que tú tienes que hacer, a los límites a los que supongo que tienes que llevar a tu cuerpo, implican un esfuerzo sobrehumano. Así, por eso deportistas de élite de ese nivel son una pequeñísima minoría. Digamos que esa capacidad inhumana de sacrificio, pues que hemos visto en Rafa Nadal, en Carolina Marín, está fuera del alcance de los que somos comunes mortales, ¿no? Entonces, admiro el que es capaz de eso. Lo que pasa que tampoco comulgo con su idea. Es decir, alguien que lleva el sacrificio a ese nivel es porque le gusta. Porque si no quisiera preparar ese Ironman, porque no disfrutara cuando hace el Ironman, porque cuando termina el Ironman no está orgulloso del sacrificio que ha hecho, no lo haría. Estoy de acuerdo. Antes hablábamos de LeBron, justo el podcast que te comentaba. Él decía, la gente hay veces que luego me critica porque nada más sonar la bocina me voy. Y dice, míralo, se va. Dice, es que empieza la recuperación. Dice, ya estoy poniendo los pies en hielo, estoy comiendo, al día siguiente nada más despertarme estiro, cámara hiperbárica. Claro, y hay muchos deportistas, sobre todo los más jóvenes, que cuando lo cuentan dicen, es que las rutinas de LeBron me estresan. Claro, pero ¿qué edad? LeBron tiene 40 años y o hace eso o se acabó. Claro, el que tiene 25, pues tiene que hacer, evidentemente, a esos niveles un montón de cosas, pero claro, LeBron ha dedicado su vida a cuidar de forma excelsa su cuerpo, que es lo que le ha permitido la longevidad que tiene. Y volviendo a lo que decías, yo también pienso que en el fondo a LeBron, aunque es lo que debe hacer, le debe gustar esa rutina. Hombre, claro. Se ha acostumbrado a esa exigencia, tal. A ver, LeBron James es un hombre que, vamos a decirlo fácilmente, ha ganado un poquito de pasta. Por lo tanto, él no sigue por dinero. Yeah. Él sigue porque ama el baloncesto y quiere prolongar su vida en las canchas porque ama profundamente lo que hace. Y por eso está ahí. Una ilusión que manifestaba era poder jugar con su hijo. Ya lo ha conseguido. Es decir, sí que es verdad que sus ilusiones o sus sueños se van agotando, ¿no? Y yo personalmente no creo que aguante muchos años más. Pero bueno, ha dejado una lección de vida dentro del baloncesto. Aunque yo no soy muy lebronista. Yo soy absolutamente fan hasta la médula de Michael Jordan. Entonces, para mí no hay discusión. ¿Y cómo le va a esta gente, o quizás más allá del deporte conoces gente que ¿cómo es la sensación de ir tachando sueños y que te entre un poco de desánimo el ver que no quedan tantas cosas en la lista? Bueno, yo creo que la vida es así. Los años van pasando. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Qué edad tienes? 29. Eres un chaval.
No, ya no tanto. Yo voy a cumplir 58. Entonces, yo mentalmente me siento joven. Cuando te miras al espejo, dices, uy, ¿y ese señor quién es? Porque los años pasan. Entonces, cuidado, y cuando te quieras dar cuenta, tienes 37, luego 47 y luego 57. ¿Qué te quiero decir con esto? Los años pasan y tú te vas poniendo metas y vas consiguiendo cosas. Algunas fracasan y de repente se abre otra puerta y tiras por otro lado y te caes y te levantas y sigues. Y te vas dando cuenta que cumples fases o sueños de tu vida. Pues al final, yo qué sé, conoces a una chica, al final pues, te casas o te vas a vivir con ella. Luego pues, sale mal, te divorcias o te separas. Luego de repente conoces a otra persona y te casas o no, y tienes un hijo y ya has cumplido una fase que es tener un hijo. Luego el hijo es pequeñito, luego crece. Como decía un amigo mío, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Y vas quemando, en el buen sentido de la palabra, vas pasando fases de tu vida y esas fases de tu vida implican esfuerzos, sueños, logros, fracasos y es parte de tu vida y luego llegará un momento pues que te mueres. Se acabó. Es la historia, ¿no? ¿Y tú qué tal te llevas con el paso del tiempo? Bueno, a veces bien, a veces mal. Yo que he sido muy deportista, hubo un punto también de inflexión en mi vida cuando resbalé en una escalera recién fregada y tuve rotura completa del tendón rotuliano de la pierna izquierda. Una lesión de las peores que hay. Y yo decía, joder, mierda. O sea, años de mi vida jugando al baloncesto, nunca he tenido una lesión de estas y ahora resbalo en una escalera, ¿no? Bueno, pues eso es una rehabilitación muy dura y luego, pues he de reconocer pues que esa rodilla no está como antes, ¿no? Porque también te la rompes a una edad en la que la recuperación no es la misma y tal. Entonces, bueno, pues te das cuenta, sobre todo te das cuenta de la parte física, ¿no? Yo ahora con mi hijo de 15 años a veces me dice, papá, vamos a jugar al baloncesto. Digo, venga, jugamos al baloncesto. Ay, los veo correr como galgos y tú dices, no me da el fuelle, ¿no? Pero no te da, ¿qué quiere decir? ¿Que corres menos rápido? Hombre, ¿Que claro, aguantas menos tiempo? Claro, o sea, todo, ¿en qué te lo notas? Todo. O sea, corres menos, corres peor, saltas menos, tienes menos reflejos. O sea, eres viejo, es así. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que tú en tu mente quieres jugar como cuando tenías 27, pero es que no tienes 27. Y tampoco eres LeBron James, con lo cual... A mí esta es una de las cosas que más me obsesiona, el intentar posponerlo lo máximo. Nada, no te obsesiones. Ya, esto es un consejo que te doy de persona de cierta edad a persona de menos edad. No te obsesiones, disfruta de la vida. Y en tu caso, ¿sigue pasando que dices, joder, pues tengo amigos que no se han cuidado nunca, están perfectos, o ya eso ya no existe? Porque ahora con 28 años te encuentras gente que está delgada, que no ha hecho nada. Vamos a ver, esto es obvio, la genética ayuda, pero también pues la alimentación que tú tengas, el régimen de vida que tú tengas, que intentes hacer deporte, que intentes conservarte. Es decir, vamos a ver, si tú tienes... El problema del trabajo y del estrés es que a veces pues eso te lleva a una vida sedentaria, a tener poco tiempo, llegas a casa, como digo yo, si llegas a casa y te sientas en el sofá, ya no te vas a levantar de ahí hasta el día siguiente, que tienes que levantarte para ir a trabajar. Entonces, al final, el poder organizar tu vida de forma que puedas hacer algo de deporte, aunque sea pasear, ¿sabes? Algo sencillo, es complicado. Porque según avanzas en la vida vas aumentando responsabilidades, no solamente responsabilidades profesionales, sino también familiares. Pues el día sigue teniendo 24 horas. Con lo cual, al final, pues o te organizas o al final siempre hay penitencias y tienes que dejar de hacer determinadas cosas, ¿no? Y muchas veces, pues, la carga de trabajo, pues, comes mal, comes a deshoras. Y si eso lo unes en paralelo a que los años van pasando y que si el cuerpo no lo cuidas, pues al final te dice, oye, pues ¿qué ocurre? Porque te sube el colesterol, que te sube el azúcar, ¿qué tal? Pero son cosas de la vida, amigo mío. Sí. Yo me lo imagino que hay dos gráficas, ¿no? Que son inversas. Toda esta que me estás contando va de arriba a abajo y de abajo a arriba, ¿qué va? Tu esfuerzo. Es decir, para tú lograr mantenerte de la mejor manera posible, tú tienes que poner energía. Lo que pasa es que esa energía, tú tienes una cantidad de energía diaria en la que tienes que poner, tienes muchas obligaciones, entonces tienes que repartir esa energía para que llegue a todo por igual, ¿no? Entonces, a veces, por fases en tu vida primas más el esfuerzo o el sacrificio por alcanzar un éxito laboral, luego tienes que primar más el tema de la salud. Hay mucha gente que se olvida de sí mismo y de repente tiene un susto. Y con el susto se da cuenta de que se la ha jugado. Hablamos de infartos, de ictus, de mil historias, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que afortunadamente, sobre todo en el mundo de los altos ejecutivos y tal,
También los departamentos de recursos humanos nos obligan a las revisiones y todos los programas de salud y nos ponen un poco también en mente de, sí, trabajar es muy importante, los objetivos son muy importantes, pero como te dé un parraque, entiéndeme, ¿de qué sirve todo lo demás si te cae redondo? Entonces... Y en cuanto a la caja de Lego, a las piezas de Lego, ¿cuáles vas añadiendo? Cosas que te has sorprendido que no te esperabas. De decir, ostras, soy mucho mejor ahora que hace... Muchas veces le pasa a los futbolistas, ¿no? Que dicen, ahora que tengo mucha más confianza en mí mismo, me tengo que jubilar. Es la experiencia. Cuando decimos... yo me acuerdo de una frase que decía mi abuelo, que supongo que la habéis escuchado mucho, que es, más sabe el diablo por viejo que por diablo. Entonces, al final, la experiencia en la vida es la que te ofrece un valor diferencial. Es decir, porque has vivido circunstancias parecidas, porque tienes una hemeroteca mental a la que puedes recurrir, porque ya has vivido circunstancias similares. Entonces, ese bagaje de la experiencia laboral, personal, porque no estoy hablando de profesionalmente, te hablo de la vida en general. Las tontadas que uno puede hacer de joven, cuando las analiza de mayor, dice, ¿en qué estaría yo pensando? Amigo, es que ojalá hubiera tenido la experiencia que tengo ahora cuando tenía tu edad. Pero a tu edad se tiene la experiencia que se tiene a tu edad. Y es parte de lo que decíamos antes, es parte de la evolución de la vida. Vas adquiriendo experiencia, pero al mismo tiempo que adquieres experiencia, bueno, pues también físicamente no estás igual. Esto es así. Yo me acuerdo que una vez veía un podcast que era Ryan Holiday, que estaba entrevistando a Malcolm Gladwell. Y Malcolm Gladwell decía, yo ¿cómo me defino? Como corredor y escritor. Y Ryan Holiday le dijo, qué curioso, porque con una empeoras con el tiempo y la otra la mejoras. El tío, sí, son cualidades contrapuestas. Cierto. Pero bueno, yo creo que estamos hablando de la vida. Sí. La vida tiene esas fases que decíamos. Y yo creo que tampoco hay que darle tantas vueltas. Es decir, hay otra frase que decía mucho mi madre, que decía, la vida es suficientemente complicada para que nosotros la hagamos más complicada. Entonces, yo creo que el carpe diem y el disfruta el momento y disfruta de las cosas es fantástico. Yo lo he aplicado mucho con mi hijo. Porque mi mujer y yo decíamos, es que cada día que no disfrute de él, en cada fase de su edad, no va a volver. Y yo solo tengo un hijo. Entonces yo siempre he procurado exprimir los momentos con él para no perderlos en el tiempo, ¿sabes? Y ser una figura presente y ayudarle a disfrutar con él. Entonces yo creo que eso que he hecho ahí, yo recomendaría a todos que intentaran hacerlo, ¿no? Porque a veces nos centramos mucho en una determinada cosa y nos olvidamos que todo en la vida es relativo. Entonces, a las cosas hay que darles la importancia que verdaderamente tienen. Pero esta conversación se nos va a niveles filosóficos. Es decir, ¿cuántos somos capaces de priorizar adecuadamente o de poner cada cosa en su sitio? Pues no lo sé. Bueno, a veces acabamos aquí, ¿eh? En el podcast no es atípico. O sea que, y aparte yo creo que la gente lo aprecia. Y volviendo a tu parte profesional, ¿cuánto tiempo llevas en CTLM? Que ahora nos contarás un poco más qué haces. ¿Cuánto tiempo te ves? Ahora que hablábamos de fases. ¿Qué te queda por cumplir? Cuéntanos un poco. Una empresa es un ser vivo. Por lo tanto, cambia muchísimo. Yo el 17 de octubre de este año 2025 cumpliré 14 años en el cargo. ¿En qué se parece CTLM hoy en día a ese CTLM del 17 de octubre de 2011? Pues te diría que prácticamente nada. O sea, nos dedicamos al crédito al consumo, ¿vale? Eso no ha cambiado, pero incluso el portfolio de productos y servicios de la compañía ha cambiado. Ahora tenemos un peso en la financiación del automóvil que no teníamos en el año 2011. Es decir, las cosas han cambiado mucho. Ahora no solamente somos crédito al consumo, sino crédito al consumo y banca digital, cosa que no éramos en el 2011. Es decir, lo bueno de la comunicación es que no hay rutina. No te aburres para nada. Hay otra frase que me han escuchado muchas veces que es, si te dedicas a la comunicación te tiene que gustar el mambo, porque estos son los ritmos antiguos rápidos de baile, ¿no? Y eso es uno de las cosas apasionantes de la comunicación, ¿no? Que estás absolutamente unido a la actualidad, no solamente de tu compañía, sino de la sociedad en general. Y eso te obliga a estar despierto, a estar abierto de mente, y es lo que para mí hace... Una de las cosas que para mí hace que la comunicación sea una disciplina profesional sumamente atractiva.
¿vale? Porque no caes en el tedio, no puedes caer en el tedio. Entonces, eso me gusta. ¿Cuánto tiempo más? Pues no lo sé. Yo lo que hago es intentar cada día hacer mi trabajo lo mejor posible. Hasta ahora no se ha dado mal. Habría que preguntarle a María Ruiz Manahan, que es la CEO de la compañía, qué tal. Que yo sepa bien. María, si me escuchas, si me vas a dar un susto, dímelo. Pero bueno, yo en estos 14 años he desarrollado, y lo reconozco, un amor por la compañía. CTLM tiene una cultura muy particular y una longevidad alta, empleados que llevan muchísimos años. Hace poco hemos celebrado el 35 aniversario y cantidad de personas que llevaban 30 y tantos años en la compañía. Entonces, sí que, a pesar de ser una multinacional, sí que hay una sensación de familiaridad y un ambiente de trabajo realmente fantástico. Entonces, es una empresa que, por un lado, es una empresa dinámica, que cambia mucho, y por otro, es una empresa que cuida mucho a sus empleados y que la cultura de la empresa es muy agradable. Entonces, es un sitio, perdonadme la expresión, es un sitio muy chulo en el que trabajar y en el que quedan muchas cosas por hacer. ¿Cuánto tiempo? Pues Dios dirá. En lo que decías de estos 35 años, por explicar un pelín lo que hace más en detalle CTLM, ¿cuál es la gente que os ha utilizado, el que os pueda conocer, de qué os conoce? O sea, ¿cuál es el foco principal o por lo que sois más conocidos? Perfecto. El crédito al consumo es facilitar el acceso a las personas a bienes de consumo duradero. Dicho así, chimpún fácil. Tus teléfonos móviles. Por ejemplo, tú puedes optar por pagarlo al contado o financiarlo. Financiarlo es, dicho de una forma sencilla, pagarlo a plazos, ¿vale? Un coche, una moto, una caravana, una bicicleta. Que las bicicletas buenas cuestan un dineral. Pues nosotros somos líderes en España en financiación de bicicletas. Los magníficos iPhone, somos la financiera de iPhone. ¿Qué quieres un coche? Kia, Hyundai, Volvo, Polestar, Jaguar Land Rover, Smart, Link & Go. Somos líderes en la financiación de caravanas en España. Las caravanas, nosotros somos una empresa francesa. En Francia las caravanas ha sido una cultura. El caravaning ha sido una cultura desde tiempo inmemorial. Recordamos los turistas que venían en los 60 con la caravana desde Francia, con las roulottes y tal. En España el caravaning tardó más en despegar, pero sobre todo desde la pandemia, pues la gente se ha dado cuenta que es una forma de recorrer el país, otros países y de vivir las vacaciones de una forma distinta, y ha incrementado la compra de caravanas y todo este sector, ¿no? Entonces, pues nos dedicamos a eso, a la distribución, a electrodomésticos, o sea, todo lo que tú puedes comprar a plazos. Todo lo que es home improvement, todo lo que es sostenibilidad relacionado con aerotermia, placas solares, todo lo que hace que tu casa sea más sostenible y tengas un consumo energético más razonable, ¿no? ¿Y el volumen de negocio de la división? ¿Esto es público? ¿Qué representa? Sí. Nosotros a día de hoy representamos el 10% del crédito al consumo total de España. Somos el cuarto actor del consumo en este país, detrás de los 3 grandes bancos españoles. Y estamos hablando de algo más de 10.000 millones de euros de riesgo vivo, es decir, 10.000 millones de euros de dinero concedido en toda esta actividad de crédito del consumo. Es decir, somos una empresa bastante grande con alrededor de 1.600 empleados en España. O sea, 10.000 millones es la cantidad prestada, Sí. que está actualmente pendiente de devolución, más o menos. Claro. ¿Vale? Claro. Ostras, pues es un volumen, es un dinerito. ¿Y en cuántos actores decías que era esto? No, 1.600 empleados has dicho. Sí. Y sobre esto, o sea, por hacerlo muy sencillo, el negocio de CTLM es el retorno que van a generar estos 10.000 millones, que Crédito. Dependerá de lo que compras y tal. Crédito bancario. Qué bueno. Es así. No hacemos hipotecas, por ejemplo. Pero y esto es dentro de lo que es la matriz. Bueno, antes me contabas que hay muchas divisiones en BNP. Uh-huh. ¿Es una de las divisiones más representativas, ¿no?, de la compañía? No, el banco todo es representativo. O sea, cada línea de negocio tiene su segmento, tiene su porqué y tiene su importancia. Esto es como un reloj. Es decir, ¿qué pieza del reloj es más importante? Todas, porque si los engranajes del reloj no funcionan todas, el reloj no da la hora. Qué barbaridad, 10.000 millones. Pensaba que era mucho más final, pequeño. Bueno, no. Pues si vieras otras áreas del banco. Es decir, es lo que te decía, todas las piezas tienen que funcionar para que el reloj funcione y tú puedas saber qué hora es en cada momento, ¿no? Entonces nosotros tenemos esa parte de finanzas personales, de personal finance, pues préstamos personales,
viajes. La parte de préstamos personales, las 3 cosas que más nos piden son coche, reformas del hogar. No sé si cuando entras en casa ves la cocina no dices, hombre, podríamos darle aquí un lavado de cara. Pues este tipo de cosas. O lo que yo llamo en broma BBC, son bodas, bautizos y comuniones. Yeah. Cuando te vas a casar, pues evidentemente eso conlleva unos gastos, pues pides un préstamo personal. Entonces, gestión de tarjetas de crédito, luego toda la parte de banca digital. Somos una banca digital muy orientada hacia el ahorro, con cuentas de ahorro remuneradas, con depósitos a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses, a 24 meses. Entonces, bueno. hay un portfolio amplio de productos y servicios. Pues mira, Joaquín... Ya te he dicho que no nos da tiempo a aburrirnos. No, es interesante, me ha parecido un negocio muy chulo y además los márgenes tienen que ser brutales en este negocio, ¿no? Depende. Digo en el de préstamo. No. Sobre el interés, el margen debe ser alto, ¿no? Para Depende. el banco. Cuando tú das un préstamo, no nosotros, la banca en general, hay una cosa que es el riesgo. Es decir, cuando una persona X pide un préstamo a un banco, ya sea para un crédito hipotecario o para cualquier tipo de préstamo, hay que evaluar el riesgo. ¿Eso qué quiere decir? Hay que evaluar la solvencia de la persona y el riesgo existente en que puedas o no puedas hacer frente a lo que solicitas. La evaluación de ese riesgo puede conllevar varias resoluciones. Una, decirte, no estás en condiciones de asumir esta hipoteca o de este préstamo personal para la reforma de tu casa, o lo que sea, decirte, mira, no estás en el momento de hacerlo. O que puedas, pero puedes poder más o menos dentro del rango que está permitido, digamos, darte este crédito. Lo estoy explicando de una forma muy sencilla. Entonces, a mayor riesgo inherente al préstamo que se da, el tipo de interés sube. Es así. Es así. Hasta que pasas un cierto límite, lo que la entidad financiera o el banco lo que te va a decir es hasta aquí. No es posible. Pues mira, para ir terminando, siempre nos gusta hacer un cuestionario rápido, 5 preguntas para ir conociendo un poco más al invitado. Un libro que te guste, que recomiendes, puede ser de lo que quieras, negocio, ficción, o más de un libro que hay gente que le gusta recomendar. Libros que te han servido y que digas, oye, pues mira, para el que nos está escuchando no perderá el tiempo. Hay 1000. Yo soy un lector voraz. Mira, El hombre en el castillo, Philip K. Dick. Vale, no nadie había dicho. De hecho, cuando has dicho El hombre, me esperaba otro libro que sale mucho. Cuando has empezado a decir El hombre, pero no, el hombre del castillo no ha salido. Una canción que te guste. Bueno, te voy a hacer... como fui periodista, te hago la pregunta. ¿Conoces a Philip K. Dick? No. Philip K. Dick no. ¿Blade Runner? Sí, Blade Runner sí. Blade Runner está basada en un relato de Philip K. Dick. ¿La película está basada en un libro de Philip K. Dick? No lo sabía. ¿Y el libro cuál es? Sueñan las ovejas... Sueñan los androides con ovejas mecánicas o algo así, ¿no? Sí, correcto. Sí, ese libro sí que lo había oído, pero no sabía que era de Philip K. Dick. Pues es un relato de Philip K. Dick. Qué bueno. Hay muchos. Es un gran escritor de ciencia ficción. No de gran novela, pero sí de mucho relato corto. Pues nada. Y uno de sus libros es El hombre en el castillo. Hay una serie adaptada de ese libro. Qué bueno, no recuerdo en qué plataforma. ¿Y se llama igual que el libro? Sí. Vale, pues lo miraré. La verdad que de ciencia ficción yo creo que no he leído nada. Un poco Asimov, La Fundación, todo esto sí. Isaac Asimov. Este libro, El hombre en el castillo, es una distopía. Está ambientado en Estados Unidos al término de la Segunda Guerra Mundial, en la que ha ganado el eje. La parte del este de Estados Unidos está ocupada por Alemania y la parte oeste por Japón. Y hay una parte central, neutral, y hasta aquí puedo leer. Bueno, pues lo miraré. Blade Runner me impactó más que la segunda. No es una mala segunda parte. Pues la pusieron. Pero... La segunda no la he visto, pero la gente me ha dicho, no la veas si has visto la primera. Yo soy muy fan de Blade Runner y te diría, ve la segunda. Sí, pues ya le pegaré un vistazo. Hace poco fui a ver, que a mí ni fue ni fa, o sea, neutro, pero fui a ver Gladiator y la gente salía diciendo... Pues esto es otra cosa. Dice, esto no se hace. Ahí sí que te doy la razón, que yo la he visto, bueno, sí, pero no. Bueno, yo no salí enfadado. Una canción que te guste.
¡Buh! Que te pongas a menudo, que... Yo qué sé. Mira, por no pensarlo más, el CD que llevo en el coche es del grupo Rasmus y cuando he aparcado esta mañana en el parking del banco estaba escuchando un tema que se llama In the Shadows. Vale. ¿Un restaurante que recomiendes? Cuenyas, en la calle Ferraz número 5. Qué El rápido. mejor risotto de todo Madrid con diferencia. Y no es un restaurante italiano. Qué bueno. Ahí Pues, lo dejo. un producto digital que esté hecho para ti. El ordenador. Vale. Me gusta desde hace vale. muchos años. Y para terminar, un día así un poco esquemático, ¿cómo sería un día perfecto en tu vida? Un día con la familia. Me da igual que sea dando un paseo o viajando. Qué bien. Pues Joaquín, ha sido un placer contar tu historia. Me ha gustado mucho que nos centráramos en más allá de que esté Telem, porque luego lo has explicado y genial dedicar 20 minutos a reflexionar. Bueno, ahí que está hablar la del página negocio. web de la empresa y el que quiera pues, financiar algo, pues estamos a su disposición. Pero bueno, la vida es trabajo y también es otras cosas, ¿no? Sí, ha sido súper interesante, así que nada, muchas gracias por haberte animado a contar tu historia. Que la fuerza os